Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Desde la fecha que Jeanine Áñez asumió el poder en Bolivia se ha envuelto en una serie de escándalos como desfalco, nepotismo, tráfico de influencias, entre otras. Analizaremos algunos de los escándalos más relevantes. La hermana de Murillo. Una de las primeras observaciones, que se dieron en diciembre de 2019, a la gestión de Áñez, fue la designación de la hermana del ministro Arturo Murillo como diplomática de Bolivia en Miami, Estados Unidos. Mientras los parlamentarios del Movimiento al Socialismo denunciaron nepotismo, la canciller Karen Longaric destacó su experiencia. El gobierno argumentó que no es nepotismo, porque se trata de una persona capacitada y que su designación fue un acto de humanidad ante amenazas de muerte que había recibido, tras los hechos suscitados en noviembre por la renuncia del expresidente Morales por las denuncias de fraude, según el BOL. Presidenta candidata. A fines de enero de este año, el anuncio de su candidatura agitó el escenario político en el país. Antes, Áñez había asegurado que no sería candidata en las elecciones nacionales. Pero, cambiaron sus planes. Esto derivó incluso en que se cuestione la ética de su candidatura. También en esos días cambió a 3 de sus ministros. En la actualidad, continúa siendo un tema reprochable desde sus adversarios políticos y algunos analistas. Está en tela de juicio el hecho de ser presidenta y candidata. Hay quienes le acusan por utilizar el aparato estatal para hacer campaña electoral, aunque sus seguidores enfatizan que aquello no ocurre. Entel. A mediados de febrero estalló un escándalo en la empresa nacional de telecomunicaciones, Entel. El gobierno inició un proceso penal contra el exgerente de la empresa Helio Montes, posesionado antes por Áñez, y otras personas por la supuesta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Montes duró 82 días en el cargo y fue destituido. Entonces se revelaron supuestos hechos de corrupción. Entre las irregularidades atribuidas está el pago de hospedaje y consumo extra en un hotel de 5 estrellas de la zona sur de La Paz. Se denunció que pagó como auspiciador por un año de un piloto de coches. Además hubiese comprado 11 celulares a nombre de la estatal para el Ministerio de la Presidencia y se desembolsó 94.255 bolivianos. Subieron los bonos de refrigerios y transporte en 14.94% y 55.56%, respectivamente. Tras la destitución de Montes, otros 13 servidores fueron alejados y la planilla de finiquitos ascendió a 868.998 bolivianos. Al respecto, el gerente escribió: "El grupo de profesionales que vino conmigo dejaron trabajos de más de 10 años, remunerados 3 o 4 veces más que el sueldo de Entel. Fueron auténticos patriotas dispuestos a sacrificar todo por su país. Entel es una sociedad anónima que se rige por la Ley General del Trabajo". Funcionarios cayeron por coimas. En el mismo mes, funcionarios del Ministerio de Comunicación fueron acusados de pedir coimas a medios escritos a cambio de otorgarles publicidad gubernamental. La Fiscalía aprehendió a 2 personas de ese ministerio, el director nacional de estrategias del Viceministerio de Políticas Comunicacionales y el jefe de la unidad de difusión. Ellos serían responsables de solicitar el 10% del monto de las adjudicaciones de publicidad a los medios de comunicación. Asimismo, el Ministerio de Culturas y Turismo destituyó a un funcionario acusado de realizar cobros irregulares a una persona que buscaba que le salden una deuda que venía desde la pasada gestión. Viceministra encarcelada. También en febrero, la entonces viceministra de Educación Alternativa, Yola Mamani, fue encarcelada dentro de un proceso por corrupción. La autoridad fue imputada por los presuntos delitos de concusión, cohecho pasivo y beneficios en razón del cargo. Fue implicada en cobros irregulares por la venta de cargos. En el registro del lugar del hecho que realizó el personal de la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se encontró dinero, documentos y 40 currículums, que de acuerdo con los responsables del área jurídica y de recursos humanos del Ministerio de Comunicación esos documentos no deberían estar en el despacho de la viceministra. Entre las denuncias existe una filmación en la que supuestamente se observa a Mamani hablando sobre cobros de 10.000 bolivianos a cambio de contratos por 6 meses. Discrepancias con Justiniano. Entre los problemas de febrero se incluyeron las discrepancias entre Jorge Justiniano, quien fue el primer ministro de la presidencia de Áñez, y la actual autoridad de esa cartera, Yerko Núñez. Justiniano fue encargado de la pacificación del país tras la crisis social y política por la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019, pero fue alejado por discrepancias internas con Núñez, por el manejo de recursos de la UPRE para el pago de proyectos.
Luego, otro ministro levantó sospechas sin sentido de que el abogado estaría vinculado a una supuesta red de consorcio de jueces, fiscales y policías implicados en la liberación del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina, implicado en hechos de narcotráfico, quien finalmente no pudo guardar detención domiciliaria y fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro de La Paz. BOA. En marzo hubo problemas en Boliviana de Aviación, BOA, fue destituido el gerente Juan Carlos Ocio. En su lugar fue posesionado Eduardo Scott. Ocio fue cuestionado durante varias semanas por asambleístas, trabajadores y algunos pilotos de la línea aérea, y se realizaron cuestionamientos a la forma de su administración. Los problemas en la aerolínea se hicieron públicos tras las renuncias de altos funcionarios, el gerente de operaciones, Finfera, el jefe de pilotos, Boris García, y el jefe de entrenamiento, Mauricio Forfoy. Ocio denunció que hay un complot por parte de los trabajadores. Los empleados lo rechazaron y expresaron su temor de que la empresa vaya a la quiebra, porque identificaron los mismos pasos que con el Lloyd Aéreo Boliviano, LAB. Vuelos solidarios. En días recientes, el hijo de la diputada Gina María Torres, amiga de Áñez, usó un avión del Estado. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, admitió que Mauricio Raña utilizó la avioneta para acompañar a su madre, a quien le cuesta caminar y tenía que llegar a una sesión en La Paz. Por otro lado, el gobierno expresó que el viaje de una exmisionave de la Fuerza Aérea Boliviana, FAB, fue un vuelo solidario. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, reconoció que una modelo abordó la aeronave por su delicado estado de salud. Los dos ministros reconocieron y justificaron que dos particulares abordaron aviones distintos del Estado. En las redes sociales también se criticó la presencia del muchacho en el cumpleaños de Carolina Rivera Áñez, hija de la presidenta. En el otro hecho, el ministro Núñez explicó que la modelo viajó junto a él en un avión de la FAB desde Santa Rosa hacia La Paz. Dijo que se trató de un hecho solidario y que lo hizo por pedido de la familia, de acuerdo con el portal Oxígeno. Argumentó que está delicada de salud. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Hace pocos días, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, posesionó a Richard Botello como nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en reemplazo de Hernán Javier Solís, tras conocerse de la puesta en marcha de investigaciones ante indicios de corrupción en la estatal petrolera, que incluyen sobreprecios en la compra de diésel, desembolsos en efectivo de sumas cuantiosas de dinero más allá de lo permitido por la ley, entre otras cosas. Botello es el tercer presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en lo que va de la gestión de Áñez, pues en diciembre Solís reemplazó a José Luis Rivero. El cambio de Rivero se registró, luego de que diera polémicas declaraciones sobre una supuesta quiebra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, una versión que negó después, y alegó que fue mal interpretado por la prensa. Ministerio de Minería. El exministro de Minería Carlos Guaipa, posteriormente a que fuera apartado de su cargo, denunció nepotismo y tráfico de influencias dentro del ministerio. Las designaciones a dedo venían por imposición de autoridades superiores, la presión constante lo obligó a renunciar. Tráfico de tierras en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Por intermedio de un asesor de nombre Jorge Rivero, cuyos contactos llegarían hasta la primera mandataria, se pretendería apropiar de tierras fiscales. El exdirector de INRA, Dr. Mauricio Rojas, denunció el hecho al mismo tiempo que fue apartado de su cargo. Ley que aprueba el uso de transgénicos en Bolivia. Áñez aprueba decreto para abreviar procedimientos de evaluación de semillas transgénicas de maíz, trigo y soya. Decreto Supremo 3874, del 17 de abril de 2019, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento, tipo, HB4 y soya intacta. Ley derogada que restringe la libertad de expresión. El Decreto Supremo 4231, que penalizaba inclusive el arte, fue criticada tanto por organismos nacionales como internacionales defensores de derechos humanos, por ser claramente una ley que atentaba contra la libertad de expresión. Periódico The Washington Post publica artículo donde se señala que se utiliza la crisis sanitaria para realizar persecución política. El matutino de mayor circulación en Estados Unidos considera que en Bolivia el gobierno de turno usa la crisis sanitaria para encarcelar opositores. Comparó al país con Camboya, Sri Lanka y Filipinas, al señalar que estos son los únicos países del mundo en que se utiliza la crisis sanitaria para perseguir y encarcelar opositores. Y según un informe de The Washington Post, el ejemplo más sorprendente de represión durante la pandemia proviene de Bolivia. La detención de 67 actores políticos es una violación de los derechos humanos, sostiene una nota publicada el 30 de abril, y que los medios de comunicación alineados con el gobierno escondieron bajo la alfombra.
El cambio de pintura en el hospital de Montero. Pese a las negaciones realizadas por parte del ministro de Gobierno, las fotos y los vídeos publicados en los periódicos nacionales, se pudo evidenciar que efectivamente se realizó el cambio de color y se tuvo que esperar por ello. Pese a la gran necesidad de hospitales debido a la emergencia sanitaria. Eso es todo, amigos. Manténganse informados.